Capítulo 23. Influenciando el subconsciente. Palabras que impactan. El poder de las palabras va más allá de su significado literal. Las palabras tienen la capacidad de penetrar directamente en el subconsciente, influenciando nuestras emociones, percepciones y decisiones de una manera tan sutil que rara vez somos conscientes de su impacto. En este capítulo, nos adentraremos en cómo utilizar las palabras de manera estratégica para influir en el subconsciente, crear atracción y generar conexiones más profundas. La ciencia detrás de las palabras y el subconsciente. El subconsciente procesa la información de manera rápida y sin filtros, lo que significa que las palabras correctas pueden influir en cómo las personas se sienten contigo antes de que sean siquiera conscientes de ello. Estudios psicológicos han demostrado que nuestro cerebro responde a ciertas palabras gatillo que desencadenan emociones y comportamientos. Ejemplo, palabras como seguridad, conexión, felicidad, emocionante o tranquilidad tienen un impacto positivo en el subconsciente y, cuando se usan en el contexto correcto, generan un estado emocional favorable en la otra persona. El poder de los mensajes implícitos. Una de las formas más poderosas de influir en el subconsciente es a través de mensajes implícitos. A diferencia de las declaraciones directas, los mensajes implícitos permiten que la mente subconsciente interprete la intención detrás de las palabras, lo que crea una sensación de descubrimiento interno y aceptación. Estrategia. En lugar de decirle a alguien directamente lo que quieres que sienta, sugiere la emoción a través de una imagen o una narrativa. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero que te sientas cómodo conmigo, podrías decir, a veces, es increíble cómo algunas personas te hacen sentir como en casa, incluso cuando acabas de conocerlas. Este tipo de mensajes permite que la otra persona asocie esa comodidad contigo sin que lo perciba de manera consciente. Ejemplo práctico, durante una conversación, si quieres que la persona se sienta emocionada o intrigada por ti, podrías decir algo como, es fascinante cómo algunas personas tienen la capacidad de hacer que cada momento se sienta especial, como si siempre estuvieras a punto de descubrir algo nuevo y emocionante con ellas. Aquí, el mensaje implícito sugiere que estar contigo será una experiencia interesante y emocionante. Palabras de activación emocional. Existen palabras que, por su propia naturaleza, activan una respuesta emocional intensa en el subconsciente. Estas palabras están diseñadas para despertar emociones como la atracción, la curiosidad o el deseo. Estrategia. Usa palabras que evoquen sensaciones o emociones físicas para generar una respuesta subconsciente más fuerte. Palabras como explosivo, profundo, suave, cálido, eléctrico o vibrante tienden a activar áreas del cerebro asociadas con la experiencia sensorial. Ejemplo práctico, si estás describiendo una experiencia o una emoción, elige palabras que evoquen imágenes vívidas. En lugar de decir me siento bien, podrías decir se siente como una energía cálida que te envuelve y te eleva. Esto provoca una reacción física en la mente de la otra persona y establece una conexión emocional más profunda. El efecto de las sugerencias positivas. Otra técnica clave para influir en el subconsciente es el uso de sugerencias positivas. Las personas suelen responder mejor cuando se les sugiere de manera sutil cómo deberían sentirse o comportarse, en lugar de ser instruidas directamente. Estrategia. En lugar de dar instrucciones directas o hacer preguntas que puedan sentirse invasivas, utiliza sugerencias que pongan a la otra persona en control, pero que al mismo tiempo dirijan el resultado de manera subconsciente. Ejemplo práctico. Si quieres que la otra persona se sienta más cercana a ti, podrías decir algo como, es curioso cómo, a veces, las conversaciones más interesantes simplemente fluyen y nos hacen sentir como si hubiéramos conocido a alguien por años, ¿no crees? Esto sugiere que la otra persona ya está sintiendo una conexión contigo sin que se dé cuenta. Metáforas y analogías para conectar con el subconsciente. Las metáforas y analogías son herramientas poderosas que nos permiten comunicar mensajes complejos de manera sencilla y emocional. Nuestro cerebro ama las historias y las imágenes, y cuando usamos metáforas, saltamos las barreras lógicas y llegamos directamente al subconsciente. Estrategia. Utiliza metáforas que reflejen la experiencia que quieres que la otra persona sienta. Las metáforas también permiten que la otra persona proyecte sus propios sentimientos y emociones en la historia, haciendo que el mensaje sea más personal. Ejemplo práctico, en lugar de decir me hace sentir bien, puedes decir,
estar contigo es como caminar por un camino tranquilo después de la tormenta, donde todo se siente en calma y claridad. Esta imagen permite que la otra persona asocie esa tranquilidad contigo, lo que genera una conexión subconsciente más fuerte. Anclaje lingüístico, asociando palabras a emociones positivas. El anclaje lingüístico es una técnica utilizada para asociar ciertas palabras o frases con emociones específicas. Cuando repites una palabra en un contexto emocional positivo, creas un ancla que activa esa emoción cada vez que vuelves a usarla. Estrategia: identifica palabras o frases que tengan un significado especial o emocional para la otra persona. Repite esas palabras en momentos clave para reforzar la conexión emocional. Ejemplo práctico: si durante una conversación la otra persona menciona que una de sus emociones favoritas es la libertad, puedes usar esa palabra estratégicamente en futuras interacciones. Por ejemplo, estar contigo me da una sensación de libertad que rara vez encuentro en otras personas. Cada vez que repitas la palabra libertad, su subconsciente la asociará contigo. Estructuras lingüísticas hipnóticas. Una técnica avanzada de influencia del subconsciente es el uso de estructuras hipnóticas en la conversación. Estas son frases que, aunque parecen simples, están diseñadas para relajar la mente consciente y acceder al subconsciente. Estrategia: utiliza preguntas abiertas que no tienen una respuesta específica, pero que hacen que la mente de la otra persona busque la respuesta en su subconsciente. Ejemplo práctico: en lugar de preguntar ¿te sientes cómodo?, podrías decir, ¿cómo sería si pudiéramos sentirnos aún más cómodos sin siquiera intentarlo? Esta pregunta no solo relaja la mente, sino que también abre la puerta a que el subconsciente comience a crear una sensación de comodidad en tu presencia. Ejercicios prácticos para influenciar el subconsciente a través de las palabras. Ahora que hemos explorado las técnicas, es importante ponerlas en práctica. Aquí hay algunos ejercicios que puedes realizar para dominar el arte de influir en el subconsciente. Diario de palabras de impacto. Durante una semana, escribe palabras o frases que crees que generan un impacto emocional en tus conversaciones. Observa cómo las personas responden cuando las usas. Modifica y ajusta tu lenguaje según las reacciones que recibas. Práctica de metáforas. Cada vez que quieras comunicar algo emocionalmente significativo, intenta usar una metáfora o analogía en lugar de una declaración directa. Evalúa cómo responde la otra persona cuando usas imágenes vívidas. Prueba de anclaje lingüístico. Escucha atentamente las palabras clave que la otra persona usa para describir lo que valora o lo que le hace sentir bien. Repite esas palabras estratégicamente en futuras conversaciones y observa cómo su actitud hacia ti cambia con el tiempo. Sugerencias positivas sutiles. Durante tus interacciones diarias, reemplaza las preguntas o afirmaciones directas con sugerencias positivas. Haz que la otra persona sienta que está eligiendo su respuesta, mientras tú guías el resultado de manera subconsciente. Palabras de atracción subliminal. Una de las formas más poderosas de influenciar el subconsciente es el uso de palabras subliminales, aquellas que, aunque parecen comunes, llevan un mensaje oculto o implícito que desencadena emociones profundas. Cuando empleas este tipo de palabras, la otra persona comienza a asociar ciertos sentimientos contigo sin saber exactamente por qué. Estrategia avanzada: utiliza palabras que, aunque parezcan cotidianas, evoquen sensaciones de misterio, seguridad o aventura. El subconsciente responde a los matices emocionales, por lo que las palabras no necesitan ser explícitas para generar un efecto. Ejemplo práctico: si estás describiendo algo emocionante, podrías utilizar expresiones como inesperado, mágico, enigmático o revelador. Estas palabras activan el lado emocional y subconsciente de la persona, haciendo que se sientan intrigados y atraídos. El efecto de las preguntas retóricas. Las preguntas retóricas son una técnica avanzada de influencia porque hacen que el cerebro trabaje para encontrar una respuesta sin que la otra persona se dé cuenta de que está siendo influenciada. Este tipo de preguntas abre una conversación interna en el subconsciente, haciendo que la persona procese la información de manera más profunda y personal. Estrategia avanzada: usa preguntas retóricas para hacer que la otra persona piense en las emociones que deseas evocar, sin que parezca que estás imponiendo una idea o una respuesta concreta. Ejemplo práctico: en lugar de preguntar ¿te sientes atraído?, podrías decir algo como, ¿no es curioso cómo algunas personas simplemente tienen esa capacidad de hacer que te sientas conectado, sin que siquiera lo intentes?
Esto no solo sugiere la emoción de conexión, sino que también permite que la mente subconsciente trabaje para buscar esa sensación. El uso de pausas estratégicas. A menudo, el silencio puede ser más poderoso que las palabras. En el arte de la influencia subconsciente, saber cuándo pausar y dejar que las palabras resuenen en la mente de la otra persona es clave para generar un impacto duradero. Las pausas permiten que el subconsciente absorba la información y la procese de manera más efectiva. Estrategia avanzada. Después de hacer una afirmación poderosa o una sugerencia emocional, haz una pausa deliberada para que las palabras calen más profundamente en el subconsciente de la otra persona. Ejemplo práctico, si dices algo como, es increíble cómo una sola palabra puede cambiar la manera en que percibes todo. Pausa, ¿no lo crees? Esta pausa antes de la pregunta da espacio al subconsciente para procesar lo dicho, lo que aumenta la probabilidad de generar una respuesta emocional más fuerte. El principio del espejeo verbal. El espejeo verbal es una técnica en la que repites ciertas palabras o frases que la otra persona utiliza, pero de una manera que amplifique su impacto emocional. Al usar las mismas palabras que la persona emplea, estás creando una conexión más profunda a nivel subconsciente porque estás validando su experiencia emocional y reforzando sus creencias. Estrategia avanzada. Cuando la otra persona mencione algo que tenga valor emocional, como una palabra que evoque sus sentimientos, usa esa palabra de vuelta en la conversación para reflejar sus emociones, pero en un contexto más poderoso. Ejemplo práctico, si la persona menciona algo como me encanta sentirme libre, podrías decir algo como, es increíble cómo la libertad puede hacer que todo parezca más ligero, más posible. Aquí, el uso repetido de la palabra libertad en un contexto que amplifica sus sentimientos refuerza esa emoción en su subconsciente. La técnica de reencuadre emocional. El reencuadre es una técnica utilizada en la programación neurolingüística, PNL, que implica tomar una situación o una emoción y darle un significado positivo o más empoderador. Cuando reencuadras una experiencia, estás ayudando a la otra persona a ver el mundo de una manera más optimista, lo que genera confianza y conexión. Estrategia avanzada. Usa el reencuadre emocional para cambiar la forma en que la otra persona percibe sus propias emociones o experiencias. Esto no solo influye en el subconsciente, sino que también te posiciona como alguien capaz de transformar las emociones negativas en positivas. Ejemplo práctico, si la persona expresa que se siente ansiosa por una situación, podrías reencuadrar esa emoción diciendo, a veces, esa sensación de ansiedad es solo nuestra mente preparándonos para algo emocionante. Es como si estuvieras a punto de descubrir algo nuevo y sorprendente. Este reencuadre positivo cambia la percepción de la emoción y hace que la persona vea la situación de manera diferente. El impacto de los comandos encubiertos. Los comandos encubiertos son frases que contienen un mensaje subliminal de acción, pero están disfrazadas dentro de una oración más larga o indirecta. El subconsciente capta estos comandos de manera más efectiva porque no se perciben como órdenes directas, sino como sugerencias suaves. Estrategia avanzada. Incluye comandos encubiertos dentro de tus afirmaciones para dirigir las acciones o emociones de la otra persona sin que se sienta presionada. Estas frases deben estar diseñadas para que el mensaje importante se oculte dentro de una declaración más amplia. Ejemplo práctico, si quieres que la otra persona se acerque emocionalmente, podrías decir, a veces, sin siquiera pensarlo, comenzamos a sentirnos más cómodos con alguien, simplemente porque compartimos una conversación sincera. En esta frase, el comando encubierto es comenzamos a sentirnos más cómodos, que sugiere a la otra persona que se abra emocionalmente sin que lo perciba como una instrucción directa. El poder de las historias de terceros. Las historias de terceros son narraciones que compartes sobre otras personas o experiencias, pero que están diseñadas para transmitir un mensaje emocionalmente poderoso sin que la otra persona se sienta directamente dirigida. Esta técnica permite que el subconsciente capte el mensaje de manera más natural y menos invasiva. Estrategia avanzada. Usa historias que reflejen la emoción o el comportamiento que quieres evocar en la otra persona. Esto permite que el subconsciente se identifique con la historia sin sentirse presionado. Ejemplo práctico. Podrías contar una historia como, una vez un amigo me dijo que nunca había experimentado una conexión tan profunda como la que sintió cuando encontró a alguien que realmente lo escuchaba. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo importante que es la comunicación verdadera.
Esta historia, aunque aparentemente sobre otra persona, sugiere la importancia de la conexión emocional y la escucha activa, influenciando el subconsciente de la otra persona para que valore esas cualidades en ti. Ejercicio práctico, diseño de diálogos persuasivos. Este ejercicio te ayudará a integrar todas las técnicas vistas hasta ahora y a diseñar diálogos persuasivos que influyan en el subconsciente de manera efectiva. Identifica una emoción o respuesta que deseas generar en la otra persona, como confianza, atracción o comodidad. Diseña una conversación utilizando las siguientes herramientas. Inicia con una pregunta retórica que dirija la mente de la otra persona hacia la emoción que deseas. Usa comandos encubiertos para sugerir comportamientos o emociones. Introduce una metáfora que refuerce tu mensaje. Cierra con una pausa estratégica que permita que las palabras resuenen en el subconsciente de la persona. Practica estos diálogos en conversaciones cotidianas. Presta atención a las respuestas sutiles que recibes de la otra persona, como cambios en su lenguaje corporal, tono de voz o actitud. Ajusta tus palabras en función de lo que observes. El poder del lenguaje sensorial. El lenguaje que activa los sentidos es una de las herramientas más poderosas para influenciar el subconsciente. Cuando hablas en términos que evocan sensaciones físicas, como suave, ardiente, refrescante, estás ayudando a la mente de la otra persona a crear una experiencia interna que genera una conexión emocional más profunda. Estrategia avanzada: utiliza descripciones que activen los 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Cuanto más sensorial sea tu lenguaje, más fácil será que el subconsciente de la otra persona sienta lo que dices y se conecte emocionalmente contigo. Ejemplo práctico: en lugar de decir simplemente estoy emocionado, podrías decir, es como una corriente cálida que recorre mi piel y despierta algo dentro de mí. Al usar un lenguaje sensorial, estás pintando una imagen en la mente de la otra persona, lo que permite que conecte contigo a nivel más profundo. El efecto del lenguaje de autopista. El lenguaje de autopista es una técnica que consiste en mantener una conversación en la que siempre parece que hay más por descubrir o que hay algo oculto debajo de lo que estás diciendo. El subconsciente ama los misterios y los enigmas, por lo que el lenguaje de autopista es especialmente efectivo para mantener la atención y el interés de la otra persona. Estrategia avanzada: al hablar, siempre deja algo a la imaginación, insinuando que hay más de lo que estás diciendo. Este tipo de lenguaje estimula la curiosidad del subconsciente y mantiene a la otra persona intrigada, queriendo saber más. Ejemplo práctico: en lugar de decir soy una persona confiable, podrías decir, hay muchas cosas que la gente descubre sobre mí con el tiempo, pero una de las que más valoran es la confianza. Esta declaración deja abierta la posibilidad de descubrir más sobre ti, lo que mantiene al subconsciente de la otra persona alerta y curioso. Inyectando curiosidad a través de las preguntas. Las preguntas son herramientas poderosas porque invitan al subconsciente a buscar respuestas sin ser forzado a hacerlo. En lugar de solo afirmar algo, hacer preguntas en momentos clave puede generar un deseo inconsciente de resolver la incógnita o de seguir investigando. Estrategia avanzada: haz preguntas abiertas que despierten la curiosidad de la otra persona y la inviten a imaginar situaciones. Esto no solo mantiene viva la conversación, sino que también activa el subconsciente para que explore nuevos pensamientos y emociones. Ejemplo práctico: si estás hablando sobre un tema emocional, podrías preguntar, ¿alguna vez te has preguntado qué sentirías si cada momento que pasas con alguien fuera una sorpresa agradable? Este tipo de pregunta no tiene una respuesta directa, pero abre un espacio para que el subconsciente se imagine la situación, lo que refuerza el impacto emocional. El principio de la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva ocurre cuando creas una leve contradicción en la mente de la otra persona, lo que hace que su subconsciente trabaje para resolver esa contradicción. Esto genera una mayor apertura emocional porque el subconsciente busca cerrar el círculo y equilibrar la información. Estrategia avanzada: introduce pequeñas contradicciones en lo que estás diciendo para crear una tensión que la otra persona querrá resolver emocionalmente. Ejemplo práctico: podrías decir algo como, sé que puede parecer extraño, pero algunas de las conexiones más profundas surgen de la tensión, de no saber exactamente qué va a pasar. Esto crea una pequeña disonancia en la mente de la otra persona entre la tensión y la conexión, lo que puede generar una mayor apertura emocional para resolver ese conflicto interno. Técnica de cebado lingüístico:
Priming. El cebado lingüístico consiste en exponer a la otra persona a palabras o conceptos específicos antes de abordar el tema principal que deseas influenciar. Al exponer previamente al subconsciente a ciertas palabras, aumentas la probabilidad de que la persona responda de la manera que deseas, ya que su mente ya ha sido preparada para ciertos pensamientos o emociones. Estrategia avanzada. Introduce de manera sutil palabras relacionadas con las emociones o acciones que deseas provocar antes de hacer una sugerencia directa. Ejemplo práctico: si deseas que la otra persona se sienta más confiada en una situación, podrías empezar mencionando palabras como seguro, fuerte, valiente en contextos más generales antes de llegar al punto central de la conversación. Luego, cuando hables directamente de confianza, el subconsciente ya estará predispuesto a asociar esa emoción con lo que estás diciendo. El efecto como si. Este principio sugiere que cuando invitas a alguien a imaginarse actuando como si ya estuviera experimentando una emoción o situación, el subconsciente empieza a alinearse con esa realidad, provocando que la mente y el cuerpo comiencen a actuar como si fuera verdad. Estrategia avanzada. Utiliza frases que inviten a la otra persona a imaginar cómo sería actuar como si ya estuviera en el estado emocional que deseas que experimente. Ejemplo práctico. Podrías decir: imagina cómo sería si ya te sintieras completamente seguro de ti mismo en cualquier situación. Esto no solo induce una visualización interna, sino que el subconsciente comienza a buscar maneras de hacer que esa experiencia se convierta en realidad. Palabras ancla para crear respuestas automáticas. Las palabras ancla son términos que puedes repetir estratégicamente en diferentes momentos de la conversación para generar una respuesta automática. Estas palabras actúan como activadores, y cuando se usan de manera consistente, pueden crear una conexión subconsciente con una emoción o acción específica. Estrategia avanzada. Identifica una palabra que quieras asociar con una emoción o comportamiento específico y úsala repetidamente en tus interacciones. Cada vez que la utilices, el subconsciente de la otra persona la relacionará con el estado emocional que deseas provocar. Ejemplo práctico: si deseas que la persona se sienta relajada y cómoda contigo, elige una palabra como tranquilidad o calma. A lo largo de la conversación, menciona esa palabra de manera casual y estratégica en diferentes momentos. Con el tiempo, esa palabra actuará como un ancla subconsciente que evocará esas emociones cada vez que la escuchan de ti. Ejercicio práctico: cebado y curiosidad. Para poner en práctica estas nuevas técnicas, realiza el siguiente ejercicio. Cebado con palabras clave. Antes de tener una conversación importante, escribe una lista de palabras clave que deseas que la otra persona asocie contigo, como seguro, cálido, confiable. Encuentra formas sutiles de introducir esas palabras en la conversación sin que se note que lo estás haciendo. Inyectando curiosidad. En tus próximas interacciones, utiliza preguntas abiertas o frases misteriosas que sugieran que hay más por descubrir sobre ti. Observa cómo responde la otra persona y ajusta tus palabras en función de su curiosidad. Crea tus propias palabras ancla, identifica una emoción clave que deseas evocar y elige una palabra que la represente. Úsala repetidamente en diferentes contextos y presta atención a cómo la otra persona comienza a responder emocionalmente a esa palabra cada vez que la usas. A medida que profundizamos en la influencia del subconsciente a través del poder de las palabras, es fundamental aplicar estas técnicas con estrategias más concretas y ejercicios prácticos. Esta sección expandirá aún más los conceptos clave de cómo influir en el subconsciente mediante el lenguaje y te proporcionará ejercicios adicionales para perfeccionar estas habilidades. La importancia del ritmo en la comunicación. El ritmo de las palabras y frases es otro elemento que impacta en cómo el subconsciente procesa la información. Un ritmo equilibrado y pausado permite que la otra persona no solo entienda mejor lo que estás diciendo, sino que también lo absorba emocionalmente. El ritmo adecuado puede generar calma, confianza o incluso misterio, dependiendo de cómo lo utilices. Estrategia avanzada. Ajusta el ritmo de tu discurso según el estado emocional que deseas inducir. Para generar calma o relajación, utiliza un ritmo lento y pausado. Si deseas despertar curiosidad o entusiasmo, acelera ligeramente el ritmo para crear un sentido de urgencia o emoción. Ejemplo práctico: durante una conversación en la que desees inducir confianza, puedes decir algo como: a veces, solo necesitas tomarte un momento, respirar profundamente y darte cuenta de que todo está bien, ¿no lo crees?
Esta estructura de pausas permite que el subconsciente procese la calma que está sugiriendo. Frases de autorrefuerzo positivo. Una técnica muy efectiva para influenciar el subconsciente de una persona es a través de las frases de autorrefuerzo positivo. Estas son frases diseñadas para que la otra persona se reafirme en las emociones o creencias que quieres que adopte. El poder de este tipo de lenguaje reside en que el subconsciente tiende a reforzar las ideas y pensamientos que parecen venir de uno mismo en lugar de ser impuestos por otra persona. Estrategia avanzada. Utiliza frases que inviten a la persona a aceptar y reafirmar la emoción que estás evocando. Frases como a veces, simplemente sabes. O en el fondo, siempre has sentido que. Crean un espacio para que la otra persona internalice y adopte esa creencia como propia. Ejemplo práctico, si estás tratando de generar una sensación de seguridad y confianza en la otra persona, podrías decir algo como, en el fondo, siempre has sabido que puedes confiar en tu instinto, ¿verdad? Esta frase refuerza la confianza en sí mismo al hacer que la persona se reafirme en una creencia positiva sobre su propio juicio. El lenguaje de la expectativa. Una técnica adicional para influenciar el subconsciente es el uso del lenguaje de la expectativa. Las palabras que sugieren que algo está por suceder, o que una experiencia positiva está a punto de desarrollarse, preparan la mente de la otra persona para anticipar esa emoción o experiencia. El subconsciente responde muy bien a las expectativas, ya que empieza a buscar señales de que esa situación se está haciendo realidad. Estrategia avanzada. Usa frases que sugieran anticipación de una experiencia positiva, como estamos a punto de descubrir algo increíble o no puedo esperar para ver lo bien que esto va a funcionar. El subconsciente de la otra persona comenzará a prepararse para la experiencia que está sugiriendo. Ejemplo práctico, si estás buscando generar atracción, podrías decir algo como, me pregunto qué nuevas emociones estamos a punto de experimentar juntos. Este tipo de declaración no solo crea una expectativa positiva, sino que también sugiere una conexión emocional futura, lo que refuerza el vínculo entre ambos. Ejercicio. Construyendo expectativas positivas. Este ejercicio te ayudará a integrar el uso del lenguaje de expectativa y la creación de emociones anticipadas en tus interacciones cotidianas. La clave es practicar de manera natural, para que tu lenguaje fluya sin esfuerzo. Diseña una conversación en la que puedas utilizar el lenguaje de la expectativa. Piensa en una situación en la que desees crear una anticipación positiva. Por ejemplo, si estás hablando con alguien sobre una futura cita o actividad, utiliza palabras como esperar, anticipar, emocionante o nuevo. Identifica un punto clave en la conversación donde puedas insertar una frase de expectativa. Por ejemplo, podrías decir, estoy seguro de que lo que vamos a vivir va a ser algo muy especial. Este tipo de frase genera una expectativa positiva que prepara el subconsciente de la otra persona para una experiencia favorable. Refuerza la expectativa usando pausas estratégicas, como vimos en secciones anteriores, para que la otra persona tenga tiempo de asimilar la anticipación que estás creando. Luego observa cómo cambia su actitud hacia la situación. El poder de las preguntas imaginativas. El subconsciente también responde de manera increíblemente positiva a las preguntas imaginativas, aquellas que invitan a la otra persona a visualizarse en una situación emocionalmente atractiva. Este tipo de preguntas activa la parte creativa del cerebro y facilita que el subconsciente se proyecte en una experiencia futura. Estrategia avanzada. Formula preguntas que inviten a la otra persona a imaginar un futuro emocional positivo. Frases como ¿cómo te sentirías si todo saliera exactamente como lo deseas? ¿O no sería increíble si pudiéramos crear este tipo de experiencias juntos? Llevan al subconsciente a proyectarse hacia la emoción que estás sugiriendo. Ejemplo práctico, si quieres que alguien visualice una relación contigo, podrías preguntar algo como, ¿te imaginas cómo sería si cada día estuviera lleno de momentos emocionantes y significativos entre nosotros? Esta pregunta activa la imaginación y hace que la persona subconscientemente visualice la experiencia, lo que refuerza el deseo de hacerlo realidad. Ejercicio. Preguntas de proyección subconsciente. Este ejercicio te permitirá practicar el uso de preguntas imaginativas que influyan en el subconsciente de manera poderosa. Escoge un contexto en el que desees influir emocionalmente a la otra persona, por ejemplo, generar atracción, crear una sensación de confianza o inspirar curiosidad.
Prepara 3 preguntas que inviten a la persona a imaginar un futuro emocionalmente deseable. Por ejemplo, podrías preguntar, ¿cómo crees que te sentirías si supieras que alguien siempre te está apoyando y comprendiendo? Durante la conversación, inserta estas preguntas de manera fluida, dejando que la otra persona visualice y sienta las emociones que estás sugiriendo. Luego, observa cómo cambia su lenguaje corporal, tono de voz y actitud hacia ti, refinando tu lenguaje con práctica diaria. Finalmente, es esencial que todo lo aprendido se practique diariamente. El arte de influenciar el subconsciente a través de las palabras es una habilidad que se perfecciona con el tiempo. Aquí tienes algunos ejercicios adicionales para desarrollar y consolidar tus habilidades. Diario de comunicación persuasiva. Cada día, escribe cómo usaste las técnicas discutidas en tus interacciones. Anota qué palabras empleaste, cómo las personas respondieron y qué ajustes podrías hacer para mejorar tus resultados. Práctica con retroalimentación. Si tienes confianza con alguien de tu círculo cercano, pídele que te dé retroalimentación sobre cómo se sintió durante tus conversaciones. Pregúntale si hubo momentos en los que se sintió particularmente cómodo, intrigado o conectado, y ajusta tu lenguaje en consecuencia. Revisión y mejora. A medida que practiques, revisa continuamente tus conversaciones. Pregúntate, ¿qué tan bien estoy utilizando el lenguaje de expectativa, los comandos encubiertos y las preguntas imaginativas? Este tipo de autoevaluación te ayudará a perfeccionar tus técnicas con el tiempo. Para terminar de profundizar este capítulo, abordaremos más estrategias claves para influenciar el subconsciente utilizando palabras poderosas y técnicas avanzadas de comunicación. Estas estrategias, complementadas con ejercicios prácticos, te permitirán dominar el arte de influenciar profundamente las emociones y pensamientos de quienes te rodean sin que se den cuenta conscientemente. El principio de la repetición subconsciente. El subconsciente es especialmente receptivo a la repetición. Cuando ciertas palabras o frases se repiten de manera sutil pero constante, el subconsciente las asimila como verdades, moldeando las percepciones y respuestas de la otra persona sin que ésta sea plenamente consciente de ello. La repetición no debe ser obvia ni forzada, sino que debe integrarse naturalmente en la conversación. Estrategia avanzada. Repite sutilmente ciertas palabras o frases que refuercen la emoción o el estado que deseas provocar. Estas palabras deben integrarse de manera fluida en la conversación, sin que la otra persona se dé cuenta de que las estás repitiendo con intención. Ejemplo práctico: si quieres inducir una sensación de seguridad y confort en la otra persona, usa palabras como calma, seguridad, tranquilidad a lo largo de la conversación. Me encanta cómo te ves tan tranquilo, en este momento, y estoy seguro, de que sientes esa calma profunda. Creo que a veces necesitamos esos momentos de tranquilidad para reconectar con nosotros mismos. El poder de las palabras con carga emocional. Las palabras con carga emocional tienen un impacto directo en el subconsciente. Este tipo de palabras despiertan una respuesta visceral, lo que las hace extremadamente efectivas para influir en cómo alguien se siente en un momento dado. Emociones como amor, deseo, felicidad, curiosidad o incluso temor pueden ser estimuladas con la selección adecuada de palabras. Estrategia avanzada. Identifica las emociones clave que deseas provocar y elige cuidadosamente las palabras que se asocian a esas emociones. Las palabras deben evocar imágenes vívidas y emociones intensas que capturen la atención del subconsciente. Ejemplo práctico: si deseas despertar un interés profundo o deseo en la otra persona, puedes usar palabras como magnetismo, atracción, conexión profunda, fuerza irresistible. Frases como, hay algo casi magnético en cómo nos conectamos, una fuerza que parece inevitable, ¿no lo sientes? Este tipo de lenguaje impacta directamente en las emociones más profundas, activando una respuesta subconsciente. El uso de frases hipnóticas. Las frases hipnóticas son construcciones lingüísticas que permiten guiar suavemente la mente de la otra persona hacia un estado mental o emocional específico. Este tipo de frases son indirectas, lo que permite que la mente consciente no ponga barreras mientras el subconsciente absorbe el mensaje. Al ser indirectas, estas frases evitan que la otra persona sienta que se le está imponiendo algo, lo que facilita la aceptación del mensaje. Estrategia avanzada. Utiliza frases hipnóticas que comiencen con expresiones como quizás te des cuenta de, tal vez notes que, es posible que empieces a sentir.
para guiar suavemente el estado emocional de la persona hacia donde deseas. Ejemplo práctico, si estás buscando que la persona se sienta más atraída hacia ti, podrías decir, quizás te des cuenta de que, con el tiempo, empezamos a sentir una conexión más profunda, una que tal vez no habías notado antes. Este tipo de frase sugiere una emoción sin imponérsela, permitiendo que el subconsciente comience a buscar esa conexión. Creando anclas emocionales con el tacto. El tacto es una poderosa herramienta para influenciar el subconsciente, especialmente cuando se utiliza de manera sutil y respetuosa. Cuando un toque físico suave y breve se asocia con una palabra o emoción particular, el subconsciente vincula ese toque con la emoción que se desea inducir. Estrategia avanzada: combina el uso de palabras de alto impacto emocional con toques ligeros en momentos clave de la conversación. Al hacerlo, estarás creando anclas emocionales que pueden ser reactivadas con el toque en el futuro. Ejemplo práctico: si deseas crear una sensación de confort y seguridad en la otra persona, puedes tocar su brazo de manera ligera mientras dices algo como, es genial estar en un lugar donde todo simplemente fluye con tanta tranquilidad. Luego, cada vez que uses palabras relacionadas con confort o seguridad, puedes repetir el gesto de manera sutil. Estrategias avanzadas: la técnica del lenguaje futuro. Una de las maneras más efectivas de influenciar el subconsciente es hablar en términos de lo que podría suceder en el futuro. El subconsciente no distingue fácilmente entre realidad y ficción cuando se trata de situaciones futuras, lo que permite que puedas programar expectativas, emociones o incluso acciones futuras. Estrategia avanzada: habla de manera fluida sobre cómo se sentirán o actuarán en el futuro cercano en relación con lo que estás buscando generar. Esto no solo influye en cómo piensan, sino que también prepara su mente para comportarse de una manera que esté alineada con esa visión. Ejemplo práctico: si deseas que la persona piense en su futuro contigo, podrías decir algo como, imagínate cómo nos sentiremos dentro de unas semanas cuando todo esto evolucione aún más. Este tipo de frase permite que el subconsciente comience a proyectarse hacia ese futuro que estás sugiriendo. Ejercicio práctico: creando anclas verbales y físicas. Este ejercicio te ayudará a integrar la técnica de crear anclas emocionales utilizando tanto palabras como el contacto físico, siempre que sea apropiado y consensuado. Identifica las emociones clave que deseas anclar en la otra persona. Estas pueden incluir confianza, seguridad, atracción, curiosidad o calma. Prepara tus palabras ancla. Elige una palabra o frase que desees asociar con cada una de esas emociones. Asegúrate de usar esas palabras en contextos donde esas emociones ya estén presentes. Aplica el toque sutil. En momentos clave de la conversación, cuando mencionas la palabra ancla, realiza un toque físico leve, como un toque en el brazo o un apretón de manos, para asociar ese contacto con la emoción. Repite el patrón a lo largo de la interacción. Con el tiempo, el subconsciente de la otra persona comenzará a asociar ese toque y esas palabras con las emociones específicas, lo que hará que puedas reactivar esas emociones simplemente usando el ancla. El lenguaje del reflejo. El subconsciente responde bien al reflejo o mirroring, que es la técnica de imitar el lenguaje corporal, tono de voz o estilo de comunicación de la otra persona. Este reflejo genera una sensación de conexión profunda y de confianza, ya que el subconsciente percibe al otro como una extensión de sí mismo. Estrategia avanzada: en lugar de simplemente reflejar el lenguaje corporal de la persona, refleja también su lenguaje verbal, utilizando palabras y frases que ellos mismos han usado. Esto hace que el subconsciente de la persona te vea como alguien con quien comparten una visión del mundo. Ejemplo práctico: si la persona dice, me encanta estar en lugares tranquilos, podrías responder con algo como, sí, yo también disfruto mucho de esos momentos tranquilos. Al reflejar sus palabras, estás validando su experiencia emocional, lo que fortalece la conexión subconsciente. Ejercicio práctico: refinar el lenguaje del reflejo. Para practicar el reflejo verbal y físico, sigue estos pasos. Escucha atentamente las palabras y frases que la otra persona utiliza. Presta especial atención a los adjetivos o descripciones emocionales que usan. Refleja esas palabras cuando hables, adaptándolas a tu propio estilo. Utiliza las mismas palabras para describir tus emociones o impresiones. Refleja el lenguaje corporal de la persona de manera sutil. Si se inclinan hacia adelante, tú también lo haces.
Si usan gestos con las manos, haz algo similar, pero manténlo natural para evitar que parezca forzado. La técnica definitiva, el anclaje de palabras y emociones. La técnica definitiva para influenciar el subconsciente de manera poderosa y efectiva es la combinación de anclaje emocional y verbal. Este método se basa en la creación de asociaciones entre palabras específicas y emociones profundas. Cada vez que uses una palabra clave, debes vincularla a un estado emocional particular que deseas evocar. La clave está en la repetición sutil y en el uso consciente de estas palabras durante momentos emocionales importantes. ¿Cómo funciona? El subconsciente responde mejor a patrones repetitivos que no son percibidos directamente por la mente consciente. Por lo tanto, cuando repites ciertas palabras con una intención emocional clara, estás programando a la otra persona para que cada vez que escuchen esa palabra o frase, revivan la emoción que asociaste con ella. Identifica las emociones clave que quieres despertar: confianza, deseo, seguridad, atracción. Asocia palabras ancla con estas emociones, como tranquilidad, conexión, seguridad. Y usa estas palabras durante momentos emocionales o intensos en la conversación, vinculándolas a un toque sutil, una mirada penetrante o un cambio en el tono de voz. Repite el ancla verbal en diferentes momentos, reforzando la asociación emocional. Ejemplo práctico final: si estás buscando generar atracción, podrías decir algo como: cada vez que nos encontramos, siento una conexión que va más allá de lo normal, una sensación de que algo poderoso nos une. La palabra conexión aquí se convierte en un ancla que repetidamente refuerza esa emoción de cercanía. Gracias por haber llegado hasta aquí en este fascinante capítulo sobre cómo influenciar el subconsciente a través de las palabras. Ahora tienes en tus manos herramientas que pueden transformar la manera en que conectas y comunicas. Recuerda, la práctica constante es lo que te llevará al dominio de estas técnicas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ningún contenido valioso como este. Comparte este video con aquellos que crees que lo necesitan y siéntete libre de comentar cualquier duda o inquietud que tengas. Si es necesario, vuelve a ver el video tantas veces como lo necesites para asegurarte de que dominas todas las estrategias. Y no te pierdas el próximo capítulo, El arte del coqueteo, cómo jugar sin ser directo, donde profundizaremos en las técnicas más sutiles para mantener viva la atracción sin ser obvios. Nos vemos en el próximo episodio de esta gran obra maestra.